Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias por ponerme aquí y tener la ocasión de poder hablar con vosotros desde frente, que siempre es más agradable escucharos y comentar. Me alegra profundamente que Feliciano y los que están con él en el grupo que dirige y que reflexiona sobre los temas hayan pensado en la asamblea conjunta. Es un tema clave en la Iglesia española y en la historia de España del siglo XX. Y es un tema, por motivos que conocemos, que fue traspapelado y que tuvo unas consecuencias, una carta que no era de nadie y que nadie sabía quién había escrito y que nadie sabía si tenía alguna aprobación y que nadie sabía cómo llegó a Madrid y que nadie sabía cómo todos los periódicos de Madrid la conocían y la publicaron sin que los obispos la conocieran, un asunto de novela extraña y que terminó aparentemente condenada por todos y el influjo enorme que tuvo. La asamblea conjunta fue un momento brillante, espléndido, un análisis como nunca se había dado en la Iglesia española, diócesis por diócesis, obispos y sacerdotes del momento eclesial de aquel entonces, y sin embargo desapareció. El libro con sus conclusiones se publicó inmediatamente, una labor extraordinaria del Consejo que dirigió la Asamblea y la preparación sobre todo, y a los pocos días estuvo publicado. Se agotó en una semana, nunca más se publicó. Y sin embargo, la Asamblea Conjunta ha tenido en la Iglesia española mucha importancia. Si estudiamos los años 70-80, gran parte de los obispos, curiosamente, son hijos de la Asamblea. Fueron delegados de las distintas diócesis, estuvieron en las reuniones diocesanas, estuvieron en la Asamblea General, luego fueron obispos y arzobispos. Ha habido pintorescamente y paradójicamente más alejamiento de la Asamblea en los años 90 y primeros de nuestro siglo. Entonces, que un grupo de historiadores pueda reflexionar y estudiar provincia a provincia, diócesis a diócesis, cómo se organizó, cómo se reunió y cuáles eran los puntos importantes que los sacerdotes de cada diócesis pensaba había que aplicar para renovar la Iglesia, es un tema que nos hace conocer más no solo la Iglesia española, sino la sociedad española del momento. Porque los que nos dedicamos a la historia sabemos que el cambio de mentalidades siempre es complejo. Y lo que en España se produce desde los años 50, con el concilio, con la asamblea, que es el punto clave de referencia para ver cómo se estaba aceptando el concilio en España. Es un cambio de mentalidad. Es una iglesia mucho más cerrada por motivos políticos, por motivos culturales, del resto de las iglesias europeas, que desde los años 50 empieza a evolucionar. Y este es un tema que pediría a quienes estudiáis ese periodo lo tengáis en cuenta. Es interesantísimo ver los años 50 y desde luego los años 60, pero cómo ya hay muchos sacerdotes que piensan en que es necesaria una iglesia renovada. Cómo algunos de ellos van a estudiar a Alemania, a París y a Roma. Cómo notas en medio de una iglesia muy cercana al régimen por motivos obvios,
con un episcopado el más anciano de Europa, porque todos han vivido la guerra civil, son anteriores a la guerra civil, mientras que los sacerdotes son los más jóvenes de Europa, porque después de los 8.000 y pico asesinados, son la mayoría de ellos sacerdotes de los años 40, 50. Es interesantísimo ver las revistas que tímidamente, desde Montserrat a las de la Universidad de Salamanca y en otros sitios, empiezan a tener otra perspectiva de Iglesia. Es interesantísimo estudiar otro tema apenas estudiado, las conversaciones católicas internacionales de San Sebastián, año 52, 53, 54, donde se reúnen algunos obispos, donde viene entre ellos el padre Congar a hablar con ellos, que Congar y Chenu y Delibac eran considerados como peligrosos por nuestros teólogos. Y sin embargo, el año 52 estaban en San Sebastián en las conversaciones católicas internacionales. Es decir, encontramos, y es interesante estudiar, muchos atisbos de intento de renovación. Yo me acuerdo, querido Antonio, cuando estábamos en Roma, en los años 50, mediados de los 50 en adelante, no teníamos a lo mejor espíritu de renovación, pero te das cuenta ahora que a lo que nos acercábamos y lo que nos gustaba más escuchar, etcétera, etcétera, era lo que luego va a estar presente en el concilio. Por eso, cuando los estudios que están saliendo ahora en España de Gracia, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama Gracia, es uno de Barcelona, Jordi Gracia, que es un estudio de esos años y de los personajes que intervienen. No aparece un católico. Y no es que sea una injusticia, es que indica que no se sabe bien el tema, que no se conoce bien el tema. Es decir, es interesante para ver el cambio que experimenta la Iglesia en España, que deja asombrados al resto de Europa, porque tenían esa idea de una Iglesia atrasadísima, etc. Que luego salga un tarancón en el Consejo de Obispos, no me acuerdo dónde se reúne, es en Francia, el Consejo de Obispos Europeos, el COI, ¿cuál, verdad? Sí. Y entonces quedan asombrados, dice, pero este es obispo de España. Ahí hay un cambio bastante brusco en una parte. Si no se estudia esa época, no se puede comprender que las asambleas, la asamblea conjunta y antes las regionales, tengan tal autoconciencia de una mala formación teológica, de un alejamiento del pueblo, de que necesitan otro modelo de espiritualidad. Vitoria, hay que tener en cuenta en las asambleas regionales, Vitoria es el seminario mejor de España y uno de los mejores de Europa. La espiritualidad sacerdotal diocesana nace en Vitoria, en el seminario de Vitoria. Allí iban a estudiar gente inquieta de toda España. Yo me señalaría un tema que a mí me parece clave hasta nuestros días y en nuestro momento actual de España. El único punto de referencia clave en toda la Iglesia universal, pero en España, y en España Iglesia y sociedad, es el concilio. Es el concilio. El concilio es el gran revulsivo. Y con relación al concilio nos encontramos en España, concretamente, para hablar de lo nuestro, con una división de opiniones muy clara desde el principio. España no es solo una iglesia, es un régimen político. Y es una guerra civil en la que han muerto miles de sacerdotes, pero en la que han muerto centenares de miles de personas en un bando y en otro.
Entonces es muy interesante, y esto aparece en cada una de las asambleas diocesanas, el que tiene suspicacia del concilio, y lo van a tener muchos de los obispos españoles, que estuvieron siempre en la minoría conciliar. El que tiene suspicacia del concilio no puede aceptar la asamblea conjunta. Y entonces ahí vemos esa oposición a priori, antes de que digan casi nada. El hecho de que se puedan reunir obispos y sacerdotes ya les parece absolutamente anti-iglesia, anti-eclesiología normal. El hecho de que los sacerdotes puedan querer plantear, no digo el celibato, que es el argumento que se utiliza contra la asamblea conjunta, pero si seguimos bien, tanto las diocesanas y sobre todo con la conjunta, hubo un respeto con ese tema inmenso. Los que tenían claro que el celibato tenía que ser voluntario actuaron con un respeto, con una moderación asombrosa. Y eso se ve en la aprobación de las conclusiones. Pero aunque se utiliza ese tema como tema clave contra la asamblea, los anti-asamblea lo que es anticoncilio. Y ahí hay dos temas del concilio, dos documentos del concilio que son claves para comprender las asambleas diocesanas una es la Lumen Gentium, es el modelo de iglesia, y la otra es la Gaudium et Spes. ¿Qué relación tiene la iglesia con el Estado, con la sociedad? Claro, la Gaudium et Spes es un documento inaceptable en España por el régimen y por los parte de iglesia que estaba de acuerdo con el régimen. No es muy conocido en la historia del concilio, pero seguramente el único jefe de Estado que escribe una carta al Papa a propósito de la elaboración de la Gaudium et Spes es Franco. Franco escribe una carta que es una carta deliciosa, con todo el respeto que él tenía al Papa y con la unción religiosa que tenía, en la que dice que la Iglesia no se mete en temas políticos. Fijaros quien dijo eso en España, que tiene su encanto. Que no se mete en temas políticos porque eso no le compete y es peligrosísimo para ella. Lo que está detrás del rechazo de muchos de los temas de la Asamblea Conjunta por parte del régimen, por supuesto, y por parte de una parte de la Iglesia y de los laicos también, es precisamente la Gaudium et Spes, una iglesia que es una religión muy politizada, la española, desde los visigodos, que decide la separación y la autonomía mutua. La Gaudium et Spes que habla de la libertad de los ciudadanos, de los obreros, de las reuniones y de instituciones. Y contra eso van en general. Y el modelo de iglesia, la eclesiología del Vaticano II, no es comprensible para un modelo de iglesia como el que teníamos en general en el mundo, en general en la iglesia, pero desde luego en España también. Entonces, es interesante este trasfondo de por qué actúan y por qué desde el principio unos están contentos, los jóvenes. Yo, claro, estoy estudiando mi historia, Antonio tiene una historia parecida y tantos otros. ¿Por qué los jóvenes espontáneamente quedamos encantados con el Vaticano II y lo que decían nos iba, pues de la misma manera que estábamos encantados con Pío XII porque no conocíamos otro modelo, y cuando llega Juan XXIII, Pío XII, que creíamos que era él la iglesia y el modelo de iglesia, nos olvidamos de él en 2 meses. Porque ya, por distintos motivos, estábamos propensos a la nueva situación. Por juventud, no habíamos hecho la guerra, no habíamos vivido la guerra. Eso es muy importante, esos años son muy importantes.
Por eso hasta nuestros días, eso el que haga historia contemporánea de la Iglesia, tenemos dos modelos con unos cuantos nombres. Pablo VI es clave. Sin Pablo VI el cambio en España se hubiese dado, claro, pero más difícilmente. Pablo VI, el nuncio D'Addario, que está detrás de todo esto y apoya a la Iglesia que hace a la Asamblea Conjunta, etc. Y Tarancón. Tarancón es el hombre clave de Pablo VI y va a ser el hombre clave como presidente de la Conferencia Episcopal de la Asamblea Conjunta. No olvidemos que en la crisis de los sacerdotes, Tarancón, que habla en el primer con reunión de obispos europeos en Francia, en Coire, tiene allí una ponencia, y por esa ponencia, que gusta mucho, Pablo VI le nombra relator en el Consejo Universal de Obispos en Roma del año 71. Entonces, Tarancón, que tiene esa experiencia, que está Echarri, un personaje que no se puede olvidar, detrás de él y con él. Tarancón habla a los obispos muy seriamente sobre la situación. Y dicen los testigos, dejó impactados a todos los obispos. Tal fue el impacto que los obispos deciden algo que no hubiesen aceptado nunca, que es una encuesta al clero y la asamblea obispos sacerdotes. Entonces, y por el otro lado está otro papa, que es Juan Pablo II, con otra mentalidad. Así como Pablo VI es clave para la historia española, Juan Pablo II es clave para la Iglesia española, pero no con otra mentalidad y con otros planteamientos para la Iglesia española, y Suquilla y Rouco. Un estudio de esos 6 personajes indica muy bien cuáles son los cambios de la Iglesia en la Asamblea y después de la Asamblea, casi hasta nuestros días. Y yo terminaría diciendo lo que he dicho al principio. Si nosotros estudiamos la Iglesia, la historia de la Iglesia y la historia de España en estos 50 años, desde el 62 hasta nuestros días, veremos que el concilio ha sido muy importante. Apenas sale la Gaudium et Spes, media docena, 8 catedráticos de la Complutense, que eran los más importantes en ese momento, los con más peso específico, escriben un comentario a la Gaudium et Spes, que es un libro que explica cómo la sociedad española y la Iglesia en ese momento tienen un momento de armonía que ni antes ni después ha sido fácil. Estudiar estos años es estudiar qué supuso el Vaticano en los aspectos positivos de la Iglesia y en los aspectos después de cerrazón, también el rechazo del Vaticano. Y acercándome ya al profesor Christian Sorel, decir, claro, antes de la Asamblea Conjunta hay, si no me equivoco, una asamblea en Alemania, una en Austria, una en Suiza y una en Francia. Los que estaban preparando la Asamblea Conjunta, al enterarse del documento que sale en Francia, de la Iglesia francesa, mandan un sacerdote a París para que consiga el documento . Perdón. Mandan un sacerdote para que consiga el documento, porque les habían dicho que era un documento importante e interesante, y se estudió aquí en la preparación. Tenemos todos este documento que nos ha mandado el análisis del profesor Sorel, que es un análisis precioso, profesor, interesantísimo. Y a nosotros nos interesa mucho porque hay tantos aspectos
similares en dos iglesias que eran muy distintas. Pues el profesor Sorel tiene la palabra. Encantado.